Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahora sí les doy la bienvenida para comenzar este cuarto taller ya de nuestros cursos de Biblia, de introducción a la Biblia. Y el día de hoy, como pueden ver en mi fondo, los saludo desde un lugar muy especial. Y no sé si alguno de ustedes lo identifique, al menos por la imagen, esta pintura que tengo detrás de mí. No sé si alguien quiera o que se equivoquen, no importa, porque donde estoy hoy dando el taller es importantísimo para lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces les pregunto, ¿alguien sabe dónde estoy el día de hoy? Pregunto, no hay respuestas malas. No, ahorita los corrijo. A ver, aquí en el chat pusieron algo. No, a ver. No han puesto nada. Bueno, pues ya les voy a decir qué tímidos se pasan. Pues estoy aquí en la ciudad de Trento, en Italia. Esta es una imagen, una pintura. Desconozco el autor, la verdad. Ya no busqué el dato, pero se los voy a buscar y se los paso ahí al chat del grupo. Pero en efecto, estoy aquí en Trento, donde se celebró uno de los concilios más importantes de la historia de la iglesia, porque fue la respuesta de la Iglesia Católica ante toda la cuestión, pues un poco descabellada que hubo con el protestantismo, ¿no? Fue entre el año 1545 y 1568. Ha sido también el concilio más largo de toda la historia, ¿no? Hubo 3 papas presidiéndolo. Entonces es muy interesante. Y bien, ahora sí, ya pasando al tema para no hablar mucho del Concilio de Trento, ¿en qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy me voy a centrar sobre un tema importantísimo que ya empezamos a ver al final de la sesión pasada, que es la canonicidad. El día de hoy no voy a enseñarles una presentación de PowerPoint, hoy va a ser más dinámico. Lo que sí les puedo sugerir y les puede ayudar mucho es consultar en las bibliografías ahí. Este tema lo abarcan muy bien el comentario bíblico San Jerónimo. Me parece que además que es bastante sencillo de leer la forma en que lo redacta. También está el que le recomendaba la clase pasada de los cuadernos bíblicos. Lo hace de una forma un poco más breve. El de San Jerónimo es mucho más extenso, pero eh, repito que es sencillo. La verdad está redactada de una forma que es fácil de comprender. Y están también los otros libros ahí generales que hablan de esta cuestión, más o menos. Estos dos que les digo lo hablan de una forma muy clara. Bien, pensaba, la verdad, no hablar tanto de la canonicidad hoy, porque ya habíamos dicho algunas cosas de la sesión pasada. Sin embargo, me parece que quedaron muchas dudas en el aire, porque como que ya estaba acabando el tiempo, me concentré mucho en hablar de la cuestión de la inspiración. Y después el tema de la canonicidad lo quise hablar muy rápido, les enseñé una línea del tiempo rapidísima que la pueden consultar si quieren. Está ahí en la página de Google Drive que yo les mandé. Ahí la pueden consultar cuando gusten. Está la presentación de PowerPoint y la línea del tiempo. Ya no acabé la línea del tiempo, les quería compartir porque me fui de campamento todo el fin de semana. Salió después de del taller, pero esa es otra historia. Eso ya es personal, eso es chisme. Pero bueno, el tema de la canonicidad es muy importante. ¿Por qué? Porque todos nos hemos preguntado en este momento, desde que les he dicho que la Biblia tiene 73 libros, quizá nos hemos preguntado, ¿y cuál es el criterio para decir que esos 73 libros son los que tiene que tener la Biblia? ¿Por qué no más? ¿Por qué no menos? Está el tema que les mencionaba de los protestantes que tienen, en vez de tener 73, tienen 66, por unas diferencias que hay solo en el Antiguo Testamento.
¿no? ¿A qué se debe? ¿Cómo se eligen? ¿En función de qué? Si los libros hablan de temas tan distintos, si tenemos bien libros con cuestiones legales, como lo es el Pentateuco, la Torá, que es la ley, tenemos libros con profecías, tenemos narraciones épicas del pueblo de Israel, de sus reyes, de lo que pasa después de Moisés, remontándome un poco más atrás, con Josué, la llegada y la conquista de la tierra de Canaán, que ya les he platicado, el periodo de los jueces, el periodo de la monarquía. Pues esto lo hace un poco complejo, ¿no? Porque nos preguntamos, bueno, ¿y exactamente qué se dijo que tenía que tener un libro para que estuviera en el canon, ¿no? Es así que son cuestionantes pues grandes que se tiene que plantear e intentar responder la iglesia, ¿no? Porque al final del día estos libros van configurando nuestra historia, nuestra vida, la moral y sobre todo la fe, ¿no? Entonces esto es muy importante. ¿Y qué es lo primero que podemos decir, no? Que realmente en cualquier religión revelada, y aquí estoy hablando concretamente del judaísmo, el cristianismo y del islam, y de alguna forma también de la religión hinduista, porque ellos también tienen una especie de libros, el Mahabharata, tienen los Vedas, que son libros también cultuales, importantísimos. Están también esas religiones orientales, chinas, como el taoísmo y el confucianismo, que tiene por su parte el taoísmo, ese libro que le atribuyen a este personaje Lao Tse, que es el Tao Te Ching, y las analectas de Confucio, que es otro tipo de religión. Se le llaman, cuando se hablan de religiones comparadas, esa pertenece a las religiones sapienciales, de la sabiduría, ¿no? Y es muy interesante, porque Lao, en el libro del Tao Te Ching, tiene cosas escritas como muy semejantes a lo que, por ejemplo, San Agustín, casi 800 años después, habla al respecto del misterio de Dios. Cuando el Lao Tse, aunque se dice que él no escribió ese libro, dice, por ejemplo, el Tao, que es en torno a lo que gira, por ejemplo, este libro, dice, el Tao no se puede describir, ¿no? Es lo que, por ejemplo, dice San Agustín de, pues Dios es casi indescriptible, ¿no? Si lo entiendes, no es misterio, si lo entiendes, no es Dios. Es muy semejante a algo que se decía en China, pues desde el siglo quinto antes de Cristo, más o menos. Es muy interesante. Pero lo que quiero decir con esto es que en las religiones, por necesidad, hay libro, ¿no? Es decir, también pasaba acá en, con los mayas, ¿no? El Popol Vuh, ¿no? Es decir, en las religiones hay libros. En las religiones hay una forma de poner por escrito lo que Dios comunica a su pueblo, ¿no? Evidentemente aquí lo hablo de la cuestión de que son varias religiones, pero ninguna evidentemente lo tiene como la religión de Israel, la religión judía, que es la religión del libro, ¿no? Esto es una gran novedad. Además, por la forma en la que está configurada, es interesantísimo. Tiene partes muy bien definidas, como ya les había enseñado en un taller pasado, que ellos lo dividen, tienen una división que es tripartita, tres partes. La Torah, los Nebim y los Ketubim. Torah, la ley, Nebim, los profetas y Ketubim, los escritos. Sin embargo, esta cuestión es un poco problemática, porque a su vez nos preguntamos, oye, pues qué bueno, esto es información nada más, ¿no? El día de hoy, si yo voy y me compro un Tanaj, que es la Biblia judía, pues voy a ver que ya está dividido así. Pero así como nos preguntamos por qué tenemos esos libros, por ejemplo, su canon los judíos, nosotros los cristianos, tenemos que preguntarnos, ¿y en qué momento de la historia estas secciones se definieron como tal? ¿En qué momento hubo un consenso en el judaísmo de, bueno, esto es la Torá, esto es los profetas, estos son otros escritos? Eso, se los digo de anticipado, para los judíos fue una especie de dolor de cabeza, porque si bien se pudo definir bien la cuestión de que los primeros cinco, ¿no?
que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, se pudo definir concretamente como ley, ¿eh? Esos textos todos como ley, englobándolo, aunque evidentemente dentro de esos libros hay algunas narraciones de los patriarcas, sobre todo en el Génesis, que de ley pues no tiene mucho. Sí es importante para entender el contexto que antecede a la ley, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿por qué se subdividen así, no? Pareciera quizá un poco lógico hoy en día, con los criterios que hay, pues, ¿cómo decirlo? Hermenéuticos, es decir, criterios de interpretación, eso es lo que quiere decir hermenéutico, pues se puede ir sistematizando, se puede ir estructurando y sacar conclusiones de decir, pues estos libros pertenecen más o menos a este estilo, ¿no? Pero cuando llegamos a esto que yo les decía, a los otros escritos, pues empieza a ser muy complejo. Y esto para los judíos era muy complejo, ¿no? Pero bien, ya esto lo voy a ir mencionando un poco más adelante. Y seguimos con este, ¿no? Pues se necesita fijar un canon, ¿no? Un canon, ¿qué es un canon? Un canon viene de una palabra griega, canon, que a su vez viene de una palabra de una lengua antiquísima, canú, del sumerio, que quiere decir caña. La caña, quizá como se podrán imaginar, pues bien, nosotros conocemos la caña de azúcar, ¿no? Es como un tronquito, ¿no? Y en la caña, en la antigüedad, pues no había reglas donde había centímetros, milímetros, metros, kilómetros, etcétera. Entonces se usaban, pues, métodos de medida muy distintos. Entonces la medida era una caña, era un método de medición, ¿no? Como hoy tenemos nuestra reglita, por ejemplo, también vemos en el Antiguo Testamento que otro método de medida eran los codos. Un codo es más o menos 50 centímetros, ¿no? Entonces, este es el origen de canon. Es una caña. Entonces, de forma metafórica, se empezó a utilizar para designar una regla, una norma, ¿no? Entonces, esto también es interesante, una norma correspondiente a una cuestión vivencial, a una cuestión de fe o de moral. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver, si vemos los antiguos concilios de la Iglesia Católica, y en realidad no solo concilios o referentes a la Iglesia Católica, generalmente cuando hay un concilio, un concilio de forma muy general, es una reunión de personas, ¿no? Sin embargo, sí se ha utilizado para enfatizar concilios en la Iglesia con concilio, que es una reunión concretamente de obispos. Entonces, en estos concilios se hacen, pues, documentos en los que se van enlistando puntos que se tienen que aceptar por fe, ¿no? Son conclusiones, decretos. Entonces, cada uno de estos puntos se llama canon, ¿no? También ahí está la palabra canon, ¿no? Para entender esta cuestión del origen de la palabra. Entonces, canon habla de un contenido. Sin embargo, canon, como ya les he hablado y hemos podido intuir, canon se refiere también, y lo vamos a utilizar de esa forma en este taller, pues a la lista, a, pues a esta lista que tenemos de libros, que aceptamos como libros inspirados, y, y entonces vemos que canon puede referirse a estos puntos, cánones, pero también se puede no solo hablar de un contenido, sino de un continente, aquello que contiene, ¿no? Entonces podemos referirnos al canon directamente como sinónimo de Sagrada Escritura, ¿no? Aunque no son sinónimo literalmente, sin el sentido conceptual. ¿Me explico? Es decir, si yo digo la Sagrada Escritura, evidentemente ese es un nombre más alto. Pero cuando hablo del canon, yo me estoy refiriendo pues al canon, a la lista de los libros que están en nuestra Sagrada Escritura, en la Biblia. ¿Me explico bien? Con este aspecto, me parece que es importante, ¿no? Y bien, dice aquí que este canon nos va a servir, vemos que el pueblo de Israel va confeccionando este canon, esta lista, pero ¿para qué sirve también? Pues bien, hay un problema. Como es una fe que se está poniendo por escrito, más bien es la revelación que se está escribiendo de Dios,
Pues para evitar que haya problemas a la posterioridad, de que se empiece a modificar el contenido de la revelación, pues precisamente se recurre a un canon para poder definir exactamente, bueno, evidentemente no una definición como la tenemos muy metodológica, sino para diferenciar más bien qué es y qué no es revelación. Es decir, que el canon surge de una necesidad y de un sentido de conservar, preservar y observar la revelación. ¿Ok? Esto es importantísimo para conservarla en su prístima pureza, ¿no? En su auténtica pureza, tal como es, ¿no? Para evitar que haya modificaciones, que con el tiempo se empiece a interpretar tal como le parezca a la persona. Entonces, si pasa eso, pues va a parecer más que son lo que quiere poner el hombre por escrito, que lo que quiere Dios que sea escrito. ¿Está esta diferencia clara? Si tienen dudas, me pueden ir interrumpiendo y, y cuestionando, ¿no? Entonces, hay un tema importantísimo aquí, que es, como les digo, conservar, esto si quieren, lo están anotando, pueden poner conservar, preservar y observar, ¿no? Eso parte entonces como necesidad de un canon, ¿no? Para saber exactamente qué es y qué no es, para mantenerlo por un tiempo, para todos los tiempos más bien, ¿no? Evidentemente, si se tratara de una tradición oral, va a haber un punto en el que si no se escribe, pues se va a ir perdiendo porque cada quien le va añadiendo de su cosecha, va interpretando, al punto de que interpretando de una y una y una y una y otra vez sin fin, pues va perdiendo a veces la esencia. O se va haciendo mayor la cantidad de escritos o tradiciones orales que pertenecen ya más a la cosecha de interpretación de las personas que al núcleo, que lo que hay de fondo, que es la revelación de Dios. Entonces, en este punto me parece que es muy claro por qué es una necesidad el canon, ¿no? Evidentemente no se pone un canon así para imponer, es esto y punto, ¿no? Pues no. Vemos que es una necesidad, es importantísimo, ¿no? Pero hay dos tendencias de poner un canon en estas religiones del libro, que es pues para mantener y ampliar, esto es importante, ahorita lo voy a explicar, que es la cuestión judio-cristiana, ¿no? Tenemos nosotros, pues, los escritos, tal cual, tenemos nuestra Biblia, los judíos tienen el Tanaj, nosotros tenemos tal cual la Biblia con 73 libros, pero ¿a qué me refiero con ampliar? Pues que hay una tradición. Los judíos, por ejemplo, no solo tienen el Tanaj, ¿no? La ley, los profetas y los escritos, tienen también algo que se llama el Talmud, que es la tradición oral que hay judía, que es la interpretación de la ley, ¿no? De los mandamientos. Y eso se va a poner por escrito a lo largo del tiempo, todavía hasta el siglo quinto, siglo sexto, ¿no? Eso se sigue interpretando. Entonces es ampliado también. Sin embargo, le da también niveles, jerarquía, ¿no? Están los escritos y después la tradición que se le va dando, ¿ok? Sigue, ¿no? Evidentemente, nosotros tenemos pues la Biblia y la tradición de la iglesia. La iglesia los ha puesto al mismo nivel. Sin embargo, ya el Concilio Vaticano II, pues ha hablado de una forma en la que evidentemente la Biblia tiene una superioridad, evidentemente y lógicamente, ¿no? No de forma que reprimamos la tradición y digamos que ya no es importante, ojo. Lo que estoy diciendo es que evidentemente, como lo decía el concilio, la Biblia tiene que ser el alma de la teología, ¿no? La Biblia es el punto de partida para toda nuestra reflexión, para la misma tradición. Cuando hablaba de tradición y sacramentos y liturgia, pues tienen ciertos fundamentos que ya se van estableciendo en la Biblia y van evolucionando, ¿no? Entonces siempre la Biblia es punto de partida, ¿no? También que hay que decir, el tema de la inspiración que yo mencionaba en la sesión pasada es importantísimo para hablar de canonicidad. De hecho, cuando hablamos de que un libro es canónico, es decir, que un libro pertenece a la lista oficial de libros sagrados, lo que estamos poniendo de relieve es que es un libro inspirado. Eso es lo más importante. La canonicidad de un libro no cambia su esencia. Es decir, si yo digo que el libro de Isaías es un libro canónico,
pues no va a cambiar la naturaleza del libro en sí mismo. Más bien lo que va a hacer es confirmar que el libro está totalmente inspirado. Es decir, que hay un consenso en el que se acepta que el libro evidentemente viene de la palabra de Dios. ¿Me explico en esta diferencia? Es decir, si un libro se convierte en canónico, pues su contenido no cambia. No cambia la forma de interpretarlo. Lo que cambia es poner de relieve y en un consenso general que ese libro realmente se acepta que es un libro inspirado, ¿no? Pero bueno, esto me parece importantísimo, ¿no? Bien, sin embargo, este tema de inspiración, pues va a ser una conclusión tardía, ¿no? Es decir, cuando se empiezan a escribir los libros, los primeros libros que se escriben en la Biblia no son libros como tal, nos empiezan a llegar fragmentos de cánticos, sobre todo de cantos. Esto es importantísimo, ¿no? Es evidente que la fe se transmite mucho por la cuestión de la música. Es más, las herejías, y esto como para poner en perspectiva lo digo, ¿no? Las herejías incluso se han transmitido sobre todo en canciones. Una de las herejías más grandes de la historia fue el arrianismo. El arrianismo, de alguna forma, negaba la divinidad de Jesús. Realmente no la negaba totalmente, pero si no la aceptamos toda, pues es lo mismo que no aceptarla plenamente. Pero para los arrianos, bueno, pero eso es otro tema, ¿no? Lo que quiero decir es que los arrianos transmitían, pues, su pensamiento arriano, esta secta cristiana, pues por medio de mucha música. Y aquí voy a decir algo, no saben enojar las mujeres, pero dicen que sobre todo eran las mujeres las que cantaban esas canciones arrianas, como se fue difundiendo. Pero para que se den una idea, el arrianismo estuvo cerca de convertirse en la confesión cristiana oficial del mundo. Se había difundido tanto, a ver si hay alguien aquí con su, eh, ahí está, con su micrófono prendido. Ahí cuidado con sus micrófonos. Y entonces vemos que la música transmite mucho, ¿no? Evidentemente hoy, si vamos a misa, pues, o queremos reflexionar sobre la fe, siempre la música aparece, ¿no? Siempre la música nos da una dimensión que nos hace a veces comprender, ¿no? A veces repitiéndola y con la cuestión de la musicalidad, ¿no? Pues siempre hay una dimensión que penetra en nosotros de una forma muy especial, porque la música es algo muy humano. Y la cuestión cantada es algo en lo que se transmite mucho. Y eso lo vemos en tradiciones muy antiguas, la vemos en los antiguos pueblos de Mesopotamia. El tema de los cantos, como vemos, pues es amplio, ¿no? Basta ir a ver distintas culturas, que ahorita no quiero entrar en eso, pero para comparar, es decir, que son cosas comunes. Y los primeros escritos que nos llegan son el libro, son el canto, perdón, de Miriam, de María, la hermana de Moisés, que viene al final de ese texto que está en el libro del Éxodo, en el capítulo 15, en el que Moisés canta con júbilo después de la liberación de Egipto, después de que cruzan el Mar Rojo. ¿No? Ese tipo de textos, de cantos, son muy antiguos. También el canto de Débora en el libro de Jueces, en el capítulo 5, es muy antiguo, ¿no? Se dice que podría ser del siglo XII, pero en realidad, pues los libros van evolucionando. No pasaba, por ejemplo, hoy, como hay un novelista y se sienta, y en el tiempo de algunas semanas, de algunos meses de revisión, pues publica un libro. Los libros del Antiguo Testamento, sobre todo, fueron sufriendo, sufrir, no me gusta mucho aplicar esa palabra, tuvieron, más bien, podemos decir en general, un periodo de composición, ¿no? Y eso era lo que les explicaba, por ejemplo, la sesión pasada o antepasada, cuando les mencioné por ahí Isaías, ¿no? Isaías no fue de que Isaías se sentó, predicó por Judá, por el reino de Judá, y después se sentaba a escribir en las noches, por ejemplo, a lo largo de un cierto tiempo, y ya, el libro se dio al pueblo. No, así no sucedió. Y así no sucedió con prácticamente ningún libro. Los libros tuvieron una evolución escriturística, con varios estilos, ¿no? El libro de Isaías, para seguir el mismo ejemplo, pues desde el capítulo 1 al capítulo 39 pertenece a un periodo histórico, del capítulo 40 a 55, y en general hasta el 66, pertenece más o menos al periodo ya
persa, ¿no? Entonces, les digo, es complejo, sin embargo, se usa el mismo nombre para darle autoridad al texto, ¿no? Esto es importante, ¿no? Entonces van a sufrir un periodo, y aquí también hay un tema. Generalmente cuando se iban escribiendo estos libros, pues no había esta conciencia que hoy tenemos, por ejemplo, de inspiración, ¿no? Evidentemente ellos sabían que Dios les hablaba, pero su forma de concebir la palabra de Dios, la revelación, no se relaciona, de fondo sí, pero no la forma de interpretarla conforme a los métodos críticos que se tienen hoy en día, ¿no? Por ejemplo, hoy nosotros cuando hablamos de inspiración, no hablamos de un dictado, ¿no? Y les decía que, por ejemplo, ya la clase pasada, que vemos comúnmente en los profetas, oráculo del Señor, y entonces Dios habla a través de los profetas, ¿no? De hecho, nosotros lo decimos cuando eh, rezamos el credo en misa todos los domingos, creo en el Espíritu Santo, y decimos por ahí, y que habló por los profetas, ¿no? Entonces nosotros tenemos ya desde nuestro mismo símbolo de la fe, entendemos que Dios habla en los profetas, ¿no? Y vemos que la forma en que habla es distinta. Hoy no hablamos de un dictado como tal de la Escritura, decimos que la revelación y la inspiración, la inspiración es subsecuente a la revelación, porque es donde se da, cuando Dios inspira al autor sagrado de forma, y esto lo decimos de forma implícita, pues se da este fenómeno, ¿no? Bueno, tenemos también, entonces, que en el Antiguo Testamento los libros tienen un periodo de composición. También pasa con el libro de Zacarías, por ejemplo, tenemos los libros de los reyes y tenemos los libros de las crónicas. Y con los libros de reyes me refiero también a Samuel. Los libros de las crónicas tienen otras fuentes. Narran algunos hechos que están en los libros de los reyes, pero hay diferencias. También con los profetas que nacen, que están por ahí, como Natán, como Idó, bueno, ¿no? Entonces esto nos plantea ciertas cuestionantes, ¿no? Es decir, en qué momento se escriben y cómo está este rollo, ¿no? Pues bien, para decir que estos libros son inspirados y pertenecen a un canon como tal, se necesita, para poder decirlo y afirmarlo, tiempo y reflexión. Va a haber que decir aquí que, y con mucha humildad, se los voy a decir, porque así lo acepta la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, no hay un parámetro como tal asiduo para poder ir viendo libros que hablan de Yahvé, el Dios de Israel, y decir, este libro es inspirado, este no, entonces es canónico o no es canónico. Realmente, para decir y concluir que un libro es canónico, no hay premisas, sino que la Iglesia, por su autoridad, puede decir qué libros y qué libros no son canónicos. Esto es muy importante. Esto es muy, muy importante. Sin embargo, esto se podría prestar a una eh, mala interpretación, ¿eh? Es decir, entonces que la iglesia hace lo que quiere. Y aquí es curioso porque cuando hablamos de iglesia, hablamos en general como por toda la iglesia, ¿no? Que nos estamos incluidos nosotros. Sin embargo, aquí estamos del magisterio de la iglesia, que por ejemplo aquí yo tengo atrás una imagen del Concilio de Trento. En los concilios se reúne el magisterio de la iglesia, que son los obispos. Y ellos, que son sucesores de los apóstoles, esto es importantísimo, ¿eh? De los obispos, como sucesores de los apóstoles, tienen autoridad para definir qué libros se aceptan como libros de fe y qué libros no se aceptan, ¿no? Sin embargo, hay que decir algunas cosas. Los libros canónicos, que son, como digo, los libros que se aceptan públicamente, abiertamente, como libros inspirados, que se pone de manifiesto la inspiración, tienen estas tres dimensiones, ¿no? Que alimentan la oración, impulsan la reflexión y ofrecen norma de vida. Eso lo podemos ver en los libros sagrados. Alimentan la oración, impulsan su reflexión y nos dan una norma de vida, ¿no? Entonces, esto también es complejo, ¿no? Porque hay libritos chiquititititos en la Biblia que no, ni deberíamos llamar libros, ¿no? Escritos como tal
porque hoy entendemos por libro algo que está empastadito, y bueno, ¿no? Pero en la antigüedad un libro se refiere como a un escrito. Pues, por ejemplo, tenemos en el Antiguo Testamento textos tan pequeños como lo son el profeta Abdías, ¿no? Con muy poquitos capítulos, tenemos a Joel, ¿no? Tenemos el libro de Baruch. De hecho, algunos biblistas, cuando hacen traducciones, el sexto capítulo del libro de Baruch es lo que se llama la carta de Jeremías, que es curioso, porque es parte de un fragmento del libro como tal de Jeremías, pero es una reflexión que hace después un maestro, un escriba, podríamos decir, ¿no? Una persona que se dedique a estudiar la ley, se dedique a estudiar las escrituras y complementa, ¿no? Realmente ahí es complejo, pero hay textos muy chiquitos, entonces el tema de norma de vida no lo podemos ver tanto así como muy minuciosamente, sino lo vemos como la cohesión de todos los libros, ¿no? Con la cohesión que tienen todos los profetas y tenemos una norma de vida, ¿no? Que es escuchar la palabra de Dios, ¿no? Que es intervenir, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, ¿no? Evidentemente, lo que nos da esta dimensión de vida, norma de vida, pues son la Torá, ¿no? Que es el Pentateuco. Pero fíjate qué interesante. San Agustín decía que él no creería en el Evangelio si a él no lo moviera a ello la autoridad de la Iglesia Católica. Y aquí me estoy trasladando ahora al Evangelio. Pero ¿qué quiere decir de fondo San Agustín con esta afirmación? Que él no aceptaría y él no creería en las Escrituras si no fuera por la autoridad de la Iglesia, ¿no? Y fíjate algo muy importante. El canon del Antiguo Testamento no va a llegar a su plenitud como tal, sino hasta la existencia de la Iglesia. Realmente en tiempos de Jesús, todavía no había un consenso definitivo de lo que eran todas las escrituras judías. Eso fue hasta con la Iglesia Católica, con los obispos, que ellos tenían dudas y se preguntaban en cartas, ¿no? Oye, ¿y qué libros son y qué libros no son parte del canon, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo la referencia de un obispo, a ver, deja aquí lo busco, ¿dónde lo puse? Se llamaba, ay, lo escribí bien feo. Bueno, un obispo de Toulouse recibe una carta del Papa Inocencio I, por ejemplo, porque estaba la duda de, oye, ¿y qué libros son los canónicos? ¿Qué libros sí son de fe y qué libros no lo son? ¿No? Entre obispos se lo preguntaban. También hay correspondencia con personajes como San Jerónimo, San Agustín, que se preguntaban todo esto, ¿no? ¿Qué es y qué no es, ¿no? Entonces es importante, ¿no? La autoridad la tiene la iglesia. Evidentemente, porque lo recibe de una tradición. No es de que cuando la iglesia da una lista ya definitiva, pues es porque se le antojó eso, y ya no, no, no. Tampoco sucede así, sino porque es una tradición, ¿no? Es una herencia del pueblo de Israel. Ya les hablaba yo desde el primer taller que la Biblia, cuando hablamos de qué es la Biblia, pues la Biblia es una herencia del pueblo de Israel. Entonces, cuando hablamos de qué libros son y qué libros no son, pues ya viene un poco condicionado por lo que nosotros heredamos de los judíos, ¿no? Los 5 libros del Pentateuco, que son los 5 libros de la Torá, pues son inmutables, ¿no? Flavio Josefo, ya les he hablado de este historiador, escribía que no se atreve nadie a cambiar ninguna letra. Fíjate, cuando se escribían para poderlos llevar a las sinagogas, había un cuidado total, porque sabía que venía de Dios, ¿no? Con el tema de los profetas es un poco complejo, ¿no? Fíjate que nosotros tenemos por profetas a Isaías, a los que llamamos 4 profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y los 12 profetas. Bueno, eso es en el canon judío, ahorita lo voy a explicar, ¿no? Sin embargo, los judíos, esos son para nosotros los profetas. Sin embargo, para los judíos hay profetas anteriores y profetas posteriores, que están en la sección que yo les decía, Nebim, que ya les enseñé en presentaciones en sesiones pasadas. Entonces, esto ya es pues, repetir. Los profetas anteriores son los libros de Josué, de los jueces, los libros de Samuel, los libros de los reyes, los libros de crónicas. Se pueden incluir también ahí porque es parte de la misma historia, es el mismo rollo. ¿Y, ¿Y por qué? Pues porque vemos que ahí está también la acción profética.
¿no? La cuestión de intervención de Dios por medio de oráculos. Vemos que la cuestión de oráculos no aparece hasta estos profetas que nosotros conocemos de una forma más estandarizada, sino que vemos, por ejemplo, cuando está Samuel, ¿no? Y está ahí con el sacerdote, esa famosa frase, habla Señor, que tu siervo escucha, ¿no? Pues ahí ya se va configurando, ¿no? La acción profética de Samuel, está el profeta Natán, ¿no? En el libro de los reyes, con Josafat, se habla, por ejemplo, de los 400 falsos profetas y de Miqueas, que los contradice, ¿no? Entonces, ya hay profetas en estos libros que nosotros llamamos católicos, los católicos llamamos de alguna forma libros históricos, ¿no? Los judíos llaman también libros proféticos, son los profetas, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, para seguir con esta línea, tenemos hasta ahorita algunas cosas para recapitular de lo que llevamos. Que el canon parte de una necesidad de conservar, preservar y observar para mantener fielmente la revelación de Dios, ¿no? Recapitulando, ¿no? Entonces el canon es una necesidad para conservar en su prístina pureza, tal como brota de la palabra de Dios. Y aquí tenemos una tensión que es de mantener, pero también de ampliar porque hay una tradición, ¿no? También tenemos que la cuestión de la canonicidad pone de manifiesto la cualidad de inspiración de un texto, ¿no? ¿Qué tenemos también? Que en la iglesia, para decir que un texto es canónico, que es inspirado, está la cuestión de su origen apostólico y también por ahí dicen de su tema cultual, que se usaba en el culto, en la antigua liturgia, ¿no? Esa dimensión es interesante, ¿eh? Entonces vemos que la iglesia también tiene autoridad para decir qué libros forman parte del canon. Pero decimos también que para decir y concluir que un libro es canónico no hay premisas, sino la autoridad de la iglesia, por su propia naturaleza, puede definir qué libros y qué libros no son. Pero como les digo, viene de una herencia. Entonces, ojo, sin embargo, esto es distinto con el Nuevo Testamento. Con el Nuevo Testamento ya no es el acervo que tenemos del pueblo de Israel, de sus escrituras. Son nuevas escrituras que nos hablan de Jesús, los evangelios, las cartas de Pablo, estas cartas que llamamos cartas católicas, que pertenecen y tienen el nombre de algunos apóstoles de Jesús, el Apocalipsis, que ese libro se dudó si era inspirado por Dios, ¿no? Es interesantísimo. Entonces, ya tenemos este resumen como de la primera parte. Entonces, les decía que estoy en el Concilio de Trento. En el fondo está el Concilio de Trento. Les decía que es importantísimo el Concilio de Trento. ¿Por qué razón? Porque va a ser hasta el Concilio de Trento que les he dicho a los que están desde el principio, que duró entre 1545 y 1568, el concilio más largo de toda la historia, concilio ecuménico, ¿eh? Al final, si alguien tiene duda, les digo que es ecuménico. Ahorita no voy a perder tiempo en eso. Concilio más largo de la historia, 13 años. ¿Ok? ¿Qué se va a hacer en este concilio? Se va a dar la lista definitiva de cuáles son los libros canónicos de la Sagrada Escritura. Es decir, hasta el concilio de Trento vamos a tener de una forma listada definitivamente los 73 libros que conforman nuestra Biblia católica. ¿Ok? Eso es importantísimo. Sin embargo, si recuerdan en la última diapositiva que les daba en el taller pasado, les puse una lista de concilios. Bueno, ¿y esos concilios qué eran? Pues bien, tenemos los concilios norafricanos, que son el concilio de Hipona en el año 393, que es podríamos decir, hubo varios concilios en Hipona, este es el tercer concilio de Hipona en el año 393, tenemos el concilio tercero de Cartago en el año 397, por ahí también el cuarto concilio de Cartago en el año 419, hay también por ahí unos concilios, el concilio de la Odisea en el año 360, tenemos el concilio con el Papa Damas en el año 382, si recuerdan, eh, esto no lo dije en las sesiones, pero los que fueron de los primeros en estar en el taller, en el grupo, en el chat de WhatsApp, ¿se acuerdan que les describí la imagen que tenemos de perfil de San Jerónimo, esa pintura de Caravaggio? En el año 382
El Papa Dámaso fue cuando, que es San Dámaso, es santo, fue canonizado. Eh, Él fue el que le dio la orden a San Jerónimo de traducir la Sagrada Escritura al latín. Y es la Biblia que hoy tenemos como Vulgata. Vulgata viene de vulgos, que significa pueblo, es decir, la Biblia del pueblo, ¿no? Para que todos la entendieran, en latín. Y esa Biblia latina, que es muy antigua, de finales del siglo IV, pues ya tiene todos los libros, esto es interesante, todos los libros que tiene el Concilio de Trento. ¿Cuáles son los libros canónicos? Pues les digo, ya les he dicho dónde lo pueden consultar. Están en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 120, ¿no? Les digo que a veces dicen que son 72 porque el libro de Lamentaciones a veces se cuenta como uno solo junto al libro de Jeremías, ¿no? Pero bueno, entonces esto es interesante. Si se dan cuenta, como les digo, la Vulgata, ya les había dicho, es la Biblia oficial de la Iglesia Católica. Actualmente hay una revisión que es la Neo-Vulgata. Pues ya tenía todos estos 73 libros. Entonces, pues, ¿qué pasa? Todavía no, había como un consenso oficial, ¿eh? Todavía no había un consenso oficial. Ningún concilio sabía afirmar de forma definitiva, es más, de forma dogmática, es decir, digamos, de forma irrefutable, que esos eran los libros oficiales que la iglesia tenía como sagrados, ¿no? Entonces están estos libros. Fíjate que también, antes del Concilio de Trento, está en el año 1441 el Concilio de Florencia. Había un decreto, el decreto Pro Jacobitis, que es una bula para reconciliar con la Iglesia Oriental. Esto es ya cuestión de la Iglesia Ortodoxa. Hubo un cisma en el año 1053 y buscaba conciliar también el canon, ¿no? Porque fíjate que los católicos ortodoxos, perdón, los cristianos ortodoxos, que es distinto a los católicos, perdón, tienen poquitos más libros. Están más libros de los macabeos. Esto lo pueden ver en el comentario bíblico San Jerónimo, en el quinto tomo, en el segundo apartado, en el numeral 67. Toda esa sección son como 55 páginas que hablan de la cuestión del canon, y ahí pueden ver cuando habla de las iglesias orientales. No me voy a meter de eso, la verdad, hablar al respecto. Entonces, ¿por qué es importante el Concilio de Trento? Si ya se había dicho en antiguo, estos libros ya pertenecían, porque no había una convicción como tal, ¿no? El Concilio de Trento lo avala de una forma definitiva, es decir, que ya no se vuelve a plantear que si son o si no son, es decir, ya ha habido un tiempo de reflexión y decir, estos son los libros canónicos, ¿no? Eso es lo que podemos decir. Y bueno, aquí esto como dato histórico, este decreto, que se llama el Decreto de Canonicis Scripturis, fue promulgado en la cuarta sesión del Concilio de Trento el 8 de abril de 1546. Es decir, fue de lo primero que se hizo en el Concilio de Trento. El Concilio de Trento habló sobre todo de la cuestión de la Sagrada Escritura al principito del concilio, de la cuestión de la tradición de la iglesia, que tiene que ver con la liturgia y los sacramentos. Importantísimo, porque con la cuestión de los protestantes, pues había una exclusión de los sacramentos porque no tenían un fundamento bíblico. Sin embargo, los sacramentos no solo vienen directamente, literal, expresamente de la cuestión bíblica, sino que también son parte de la evolución en la tradición de la iglesia en este tema, ¿no? Pero eso es otro tema. Si fuera un taller de sacramentos, pues tendríamos que hablar de eso. Pero es de Biblia. Entonces, estas son las preguntas que se siguen preguntando hasta el día de hoy. Y se preguntan, ¿no? Porque sí, porque les decía ya que en el Concilio de Trento se establecen estos definitivamente 73 libros, pero los protestantes aceptan en el Antiguo Testamento menos libros. Nosotros tenemos un canon distinto en el Antiguo Testamento. Tenemos 46 libros. Es más, y con esto quiero aprovechar para ver si ya se aprendieron el código para entrar a la sesión esta del taller, porque he usado números simbólicos, ¿no? La Biblia tiene 73 libros, entonces por eso tenemos el 73. Nosotros tenemos 46 libros en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, 5 equivale a los 5 libros del Pentateuco,
4 a los 4 evangelios y 12 equivale a las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles, ¿no? En la forma en que se une en plenitud lo antiguo con lo nuevo, ¿no? Bueno, eso ya es una pausa, pero sirve para decir, nosotros tenemos 46 libros en el Antiguo Testamento, los protestantes tienen tan solo 39. ¿Cuáles son los libros que no aceptan? Pueden enlistarlo, ya se los había dicho. Son el libro de Tobías, el libro de Judith, el primero y el segundo libro de los Macabeos, van 4. El libro del Eclesiástico, van 5. El libro de la Sabiduría, van 6. Y el libro de Baruch. Y ahí va incluido la carta de Jeremías que les hablaba, que en algunas Biblias ponen por aparte carta de Jeremías y en algunas Biblias ponen la carta de Jeremías como el 6º capítulo de Baruch. Esos son los 7 libros que no aceptan los protestantes como canónicos. Ellos los llaman apócrifos. Apócrifos significa oculto, secreto. Podría sonar muy peyorativo, pero en realidad no. Y ahorita lo voy a explicar por qué. Entonces, así los llaman los protestantes y a veces ellos los incluyen en su Biblia, esos libros, ¿no? También tienen por apócrifos algunos fragmentos del libro de Daniel y del libro de Esther. Ya son textos muy griegos. Yo les decía que nosotros nos basamos en el canon del Antiguo Testamento, en un canon alejandrino, en un canon griego. Los protestantes en el canon palestinense, que solo tiene 39 libros, que ya no admite estos últimos libros. Y además es complejo, ¿eh? Porque un libro que es apócrifo para los protestantes, que es el eclesiástico, realmente tiene su origen en tradición hebrea. Realmente los protestantes decían que solo podíamos aceptar los libros que habían escrito en hebreo. El libro del eclesiástico realmente se escribió en hebreo, pero se perdió. Entonces, el autor, Jesús ben Sira, un autor de principios del siglo II antes de Cristo, después lo escribe su nieto en griego. Esto plantea un reto, ¿eh? Y plantea cuestiones complejas. Aunque voy a decir, y vamos a ser muy sinceros, las cuestiones más importantes de la teología católica no tienen su fundamento último en estos libros que les digo apócrifos, que son para los protestantes apócrifos. Esto no lo digo para que digamos, entonces no son importantes, no, sí son importantes. Tienen algo que decirnos. Fíjate, de hecho, el libro de Esther, que parte de esto es, es apócrifa para los protestantes, pues para los judíos es importantísimo el libro de Esther, ¿no? Ese sí lo aceptan en parte los protestantes, pero ahí viene una fiesta importantísima, que es el Purim, ¿no? Que es la fiesta en que se celebra que la reina Esther, que fíjate, Esther es nombre griego, el nombre hebreo es Hadasha, y se celebra que los persas no mataron a esta reina ni a los judíos, que por ahí a un cuate los quería matar, es interesante. Y les voy a decir un dato curioso. En el libro de Esther, es el único libro en la Biblia en el que jamás se menciona el nombre de Dios. No dice el nombre de Dios. Nunca dice Yahvé, ¿no? No lo dice. Esto es interesantísimo, ¿eh? Y les digo que es muy interesante porque en tiempos de Jesús había 3 sectas. Y aquí me estoy adelantando a lo que voy a ver como en 7 o 6 sesiones. Había 3 sectas judías. Los saduceos, los fariseos y los esenios. Los esenios se cree, y esto no todavía se puede hacer una afirmación rotunda para los que hayan escuchado el tema, que vivían en las cuevas de Qumran a unos cuantos kilómetros del Mar Muerto. Los esenios, la comunidad de Qumran, que para algunos es sinónimo, para algunos son un poco escépticos, tenían un canon. Y ellos tenían lo mismo, menos el libro de Esther. Algunos creen que es porque no tenía el nombre de Dios. Y es posible, porque los esenios siempre hablan de la purificación. Dicen, Chava, ¿por qué no se menciona el nombre de Dios? Cami, no, ¿quién me lo pregunta? Pensé que dice Cami, porque aquí es la que tengo primero en mi pantallita. Pregunta Fernanda, no sabría decirte, ¿eh? No sabría decirte. Ahora sí que esa es cuestión de la libertad del escritor, eh, de quien pone por escrito estos textos, pero es una pregunta interesante, te la debo, sinceramente, no sé por qué, lo digo como dato curioso, tiene que ver con la libertad, que les hablaba de la vez pasada, tiene que ver con esto, no podemos saber exactamente por qué los autores en la Biblia omiten o no un tema u otro, un nombre u otro, cuando se pudo haber dicho que algo que pertenecía al contexto histórico. Es complejo, tu pregunta es muy interesante. Voy a investigar
y voy a intentar responderte en otra sesión, pero tiene que ver con lo que te digo, seguramente. Entonces, pues, continuamos, ¿no? Hay algo muy interesante, y esta cuestión que yo les planteaba de que la Iglesia tiene la autoridad de definir qué libros son canónicos y qué libros no, era algo que reflexionaba de una forma muy interesante un teólogo alemán importantísimo a nivel de Joseph Ratzinger, Papa Benito XVI, de los grandes teólogos que influyeron en el Concilio Vaticano II, Karl Rahner. Él explicaba esta cuestión, ¿no? De la canonicidad, ¿no? Que pone de relieve siempre la inspiración de los textos, ¿no? Porque esto se decía a la luz de estas preguntas, ¿no? ¿Qué rasgo específico sirvió para identificar un libro como inspirado? ¿Con qué credenciales se presenta un libro inspirado de forma que se vea la iglesia obligada a admitirlo, ¿no? Que es lo que hablaba desde el principio, ¿no? ¿Qué elementos? Es que no hay premisas, realmente no hay. ¿No? A veces se decía, pues hay que ir a los padres de la iglesia. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Los padres de la iglesia son los primeros maestros de la fe, ¿no? Como San Agustín, San Jerónimo, San Gregorio Nacianceno, San Cromacio, San Ambrosio, etcétera. Son muchísimos obispos, principalmente obispos, que van entre el siglo tercero, bueno, incluso siglo segundo, como San Irineo, hasta el siglo, todo es complejo. Se dice que en Oriente, los latinos, es hasta San Isidoro de Sevilla en el siglo VII, en Oriente, con San Juan Damasceno en el siglo VIII. Esos son los padres de la iglesia, obispos, prácticamente todos. San Jerónimo no era obispo, pero es de los pocos, de los menos. Y cuando ellos hablaban de qué libros son canónicos, complejo, porque tampoco dicen, estos libros son canónicos por esto y por esto. Es decir, si trasladamos estas preguntas a los antiguos escritores católicos cristianos, no hay una respuesta científica, metodológica que diga, estos son, es que no hay. Para los judíos tampoco lo había. Les digo, sigue una tradición. Y aquí sí hay un elemento interesante. Es posible que la canonicidad de los textos del Antiguo Testamento, al menos, sea una, una consecuencia de textos que sobreviven al exilio de Babilonia. Porque como ya he platicado, cuando hemos visto la línea del tiempo, hay un periodo que determina la historia del pueblo judío, de alguna forma, que es el exilio en Babilonia en el año 486, 87 para algunos, ¿no? Entonces, ese periodo hasta el año 539, con la liberación del rey Ciro, pues, pues se perdieron muchas cosas, porque los babilonios o caldeos, como también se le dice a eh, este periodo de la historia babilonia, pues destruyeron Jerusalén, se perdieron muchas cosas. De hecho, hay libros que se mencionan en el Antiguo Testamento que ya no se conservan y se cree que de conservarse podrían atribuirse como libros sagrados o que en el momento que existieron se les atribuyeron como sagrados. Ahorita por ahí anoté algunos y se los voy a decir. Porque fíjate que la misma escritura, que les he dicho que pertenece a una evolución a lo largo del tiempo, pues, por ejemplo, en el libro de los segundo libro de los Macabeos, en el libro eclesiástico, se habla, por ejemplo, ya de los 12 profetas, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que ya se aceptaban, por ejemplo, ciertos libros como canónicos, pero es un poco ambiguo esto. Los 12 profetas menores, que se llaman. En realidad nosotros los católicos tenemos 13, porque tenemos a Baruch, entonces no le decimos los 12 menores, sino los profetas menores. Pero bien, sigo con estos temas, pasamos acá. Entonces, vemos que la escritura es un elemento vital, ¿no? Y esto es siguiendo, recapitulando lo que he dicho desde el comienzo de este taller. Aquí me hicieron un comentario en el chat. Ah, era el del nombre de Dios, perdón. Vemos que la escritura es un elemento vital para el pueblo judío y para la iglesia. ¿Por qué también? Porque es una expresión de la fe. La escritura también expresa la fe que se ha ido profesando a lo largo de un tiempo. Por ejemplo, esto eh, es un poco complejo y exige que lo vayamos viendo detenidamente porque la forma de practicar la fe pues va evolucionando. Un israelita no practicaba su fe igual en el siglo X antes de Cristo que en el siglo II antes de Cristo, por supuesto, o incluso el día de hoy. ¿Te fijas?
El tiempo hace que evolucione la práctica de la religión. El cristianismo pasó lo mismo. La cuestión de los sacramentos es compleja, porque todos los sacramentos que tenemos hoy no se practicaban todos en el cristianismo primitivo, ¿no? Han ido evolucionando, ¿no? Está esta cuestión, pero las escrituras son una expresión de la fe. Y te voy a poner un ejemplo concretísimo. Nosotros creemos que Jesús es hombre totalmente y Dios totalmente. Es decir, que en Jesús hay una dualidad. ¿Qué quiere decir eso? Que hay dos naturalezas en la misma persona. Esto es algo muy complejo. Nosotros lo aceptamos en el credo, cuando le decía lo rezamos, y son esas cosas que hay que ponernos a pensar un poco. ¿Qué significa esto? Porque esto ya le daba dolores de cabeza a los cristianos desde muy antiguo. En el Evangelio de San Juan, por ejemplo, se intenta ver la cuestión de su humanidad cuando dicen que Jesús lloró, cuando se muere Lázaro, cuando Jesús llega con la samaritana y se sienta en el pozo. Estaba cansado. Jesús se cansa. Jesús llora. Después, y esto es interesantísimo, cuando Jesús carga la cruz, y lo vamos a ver el viernes en el Via Crucis, bueno, no en el Via Crucis, perdón, cuando se hace la conmemoración de la pasión, siempre se lee la pasión según el Evangelio de San Juan. Vamos a ver que Jesús dice y enfatiza de una forma muy particular el evangelista, y salió Jesús cargando él mismo con la cruz. Si nosotros vemos el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, eso jamás se dice. Se dice siempre que los romanos tomaron a un hombre que venía del campo, el Simón, el Cirineo, el hombre de Cirene, y le pusieron a cargar la cruz. Hay una forma de conciliar estos textos. Esto a veces puede ser un desastre, a veces puede ser útil. Se puede decir que Jesús cargó la cruz, que por cierto se cree que ni siquiera era la cruz completa, sino una parte de los dos pedazos de madera, que así era la tradición, cargar para varios crucificados, y que, por ejemplo, él la cargó desde el pretorio, como se dice, hasta las murallas de Jerusalén, y que, como se dice, que el cirineo venía del campo, lo vieron, y como Jesús ya estaba flagelado, lastimadísimo, débil, súper débil, pues vieron a este cuate y se la quitaron la cruz a Jesús, y probablemente se la dieron al cirineo. Esa es algo que es como una hipótesis. Sin embargo, el Evangelio no pretende que nos pongamos a hacer estas deducciones. Pero volviendo a la cuestión de exposición de cuestiones de fe. El Evangelio de San Juan dice, cargó él mismo la cruz. ¿Por qué lo dice? Y esto mantengámonos rectamente con lo que pretende San Juan en su Evangelio. En el tiempo de San Juan había una corriente herética de origen gnóstico, es decir, que ya hablaba en sesiones pasadas de que creían que tenían una iluminación especial, que comprendían cosas más elevadas, eran sectarios, una corriente docet. El docetismo decía que Jesús, como era Dios, no podía ser hombre. Entonces, si era Dios, era una especie de espíritu y no se podía cansar, no podía tener atributos humanos, entonces cada vez que se referían a Jesús era como una especie de fantasma, podríamos decir. ¿Qué quiere recalcar el Evangelio de San Juan? Que Jesús era verdaderamente hombre. Entonces Jesús salió cargando él mismo con la cruz. ¿Me explico con este ejemplo? Se quiere poner de manifiesto cuestiones que expresan la fe. Esto sucede más en el en el Nuevo Testamento. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, ¿eh? Esto también sucede. El libro de Levítico pertenece al Pentateuco, que es la Torá. Por tradición se ha dicho que la Torá la escribió Moisés, lo cual es imposible. Y si hablamos sobre todo de toda la Torá, ya les he dicho que algunos textos vienen como el siglo XII, siglo XI, y son solo como unos cantos. Por ejemplo, en el Levítico hay algo que se llama el Código de Santidad. Ese es un texto, un cierto de códigos, una serie de códigos, que se dice que se escribe más o menos hasta el siglo VI, que tiene que ver con el periodo de la monarquía, pues ya de la tardía monarquía, finales del siglo VII, principios del siglo VI, no sabría decirles exactamente, es complejo datar, pero con códigos que no servirían para un pueblo del siglo XII, ¿no? Es una diferencia abismal de tiempo, ¿no? Entonces está esto de vuelta, ¿no? Que conforme quieren exponer un pueblo su fe respecto a la ley de Dios, respecto a la revelación, tiene que ir cambiando un poco. Más bien, no cambiar,
no cambiar, esa no es la palabra, sino que van saliendo nuevos escritos que quieren conservar la esencia. Eso es más, ¿no? Entonces, surgen cosas nuevas. Entonces, está este tema, ¿no? Que se quiere exponer la fe en los mismos escritos. Lo vemos en la carta a los Hebreos. En el Nuevo Testamento es más evidente quizá para nosotros, ¿no? Después vemos, ¿qué más? ¿Qué más? Está esta cuestión que les digo que el Antiguo Testamento llega a su madurez con la iglesia, ¿no? Fíjate que un escrito muy bonito, creo que también es de San Agustín, que recupera el Concilio Vaticano II, dice, aquello que era latente en el Antiguo Testamento se ha hecho patente en el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros no tenemos los escritos antiguos, los escritos de la Torah, los escritos del Antiguo Testamento judío, pues no podemos entender a Jesús. Si nosotros ponemos el Evangelio en una esferita y decimos, pues lo que pasó antes no es muy relevante, pues vamos a cometer muchos errores, porque Jesús era un judío, ¿m? Que rezaba como judío, que asistía a la sinagoga a escuchar y a veces a leer, como nos los presenta los evangelios, tomó el rollo de Isaías, nos los presenta de una forma muy solemne, como si realmente estuviera en la sinagoga y como realmente se hacía, ¿eh? Entonces están estos elementos, ¿no? Jesús leía la historia y como humano buscaba entenderla, buscaba ponerla en práctica y con esto traer su novedad, no aboliendo lo que decía el Antiguo Testamento, sino lo llevándolo a su plenitud. Y esto es lo que explicaba a la vez que comentábamos sobre la revelación, que Jesús es la plenitud de la revelación. Y la plenitud de la revelación no sucede borrando lo que estaba antes y poniendo algo novedoso. Pues eso es imposible, eso no puede ser. Entonces, sigo. Entonces, antiguamente se reconoce la singularidad de los textos escritos por los agiógrafos, que hay una singularidad, ahí está la palabra de Dios de alguna forma, pero no se proclama abiertamente como se hace en el Concilio de Trento. Hay un conocimiento, pero no un reconocimiento absoluto, total, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, vemos que la canonicidad es connatural a lo que hace la iglesia. A ver, estoy viendo aquí mis apuntitos. Bien. Okay. Sí. Ahora, ¿qué tipo de textos tenemos? Tenemos textos, como les digo que hay textos que se afirman antes, como les decía que la misma escritura en el libro de los Macabeos, en el libro del Eclesiástico, ya nos habla de los 12 profetas, de esto hay que interpretarlo cautelosamente. Vemos, por ejemplo, que ya se aceptan al principio algunos libros, y hay libros que después tardan un poquito más en aceptarse, que aunque ya se establecen en la tradición, no se afirman totalmente, sigue habiendo dudas. ¿Cómo se llaman estos escritos? Están los eh, homolougémena, así los llamaban los griegos, sobre lo que hay acuerdo. Homólogo, ¿no? Homólogo, que pues es parejo, ¿no? Homo, ¿no? Acuerdo. Y anti-leogemena son los discutidos, que también se les llamaba anfibalomena, dudosos, que para nosotros, se los puedo decir para que si lo quieren escribir, son protocanónicos o deuterocanónicos, es decir, los primeros canónicos y los segundos en ser canónicos. Realmente, por ejemplo, la cuestión de la Vulgata, volviendo al tema de la Vulgata. En el Nuevo Testamento hay textos también deuterocanónicos. Ya he dicho que los deuterocanónicos, para nosotros, en el Antiguo Testamento, son los libros que los judíos, que los protestantes no aceptan. Judito, había los dos de Macabeos, Eclesiásticos, Sabiduría y Baruch, y la parte de Esther y Daniel. Pero nosotros les llamamos deuterocanónicos, pero no porque ya hubiera canónicos y después se pusieran esos, sino porque siempre los han sido, sino que hasta después se estableció como dudal para ponerlo de forma definitiva, ¿no? Los protestantes, a lo que nosotros llamamos deuterocanónicos, ellos lo llaman apócrifos.
Los protestantes solo usan el término apócrifo para referirse a nuestros libros deuterocanónicos. ¿Ok? En el Nuevo Testamento también hay apócrifos, deuterocanónicos, que son la carta de Santiago, la segunda y la tercera carta de Juan, la carta a los Hebreos, la carta de Judas y el Apocalipsis. Y la segunda carta de Pedro también. ¿Por qué? Porque aunque ya estaban en la Vulgata, que les digo que desde el siglo IV, que desde el siglo IV ya es la Biblia oficial, ya estaban, sin embargo, entre los obispos, les digo, había preguntas y se preguntan, ¿sí son? Si nosotros vemos estos textos, la carta de las últimas dos cartas de Juan, son un solo capítulo. La carta de Judas es un solo capítulo. Son textos chiquititos. La carta de los Hebreos, esa sí es más larga. Es importantísima. La carta de Santiago tiene 5 o 6 capítulos, ¿no? Pero se dudaba, ¿no? Porque de hecho, aunque diga que es Santiago, que es Judas, que es Pedro, que es Juan, lo que sabemos es que definitivamente no es el mismo apóstol que siguió a Jesús en la carne, el que escribió esto con su mano. Como les he dicho ya en otra ocasión, hay algo que se llamaba pseudografía, ¿no? Y esto es interesante, que es cuando un autor utiliza el nombre de alguien con autoridad para justificar la importancia de su escrito, ¿no? Y pues eso sí que es muy, 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 muy importante, ¿no? Porque sucede mucho en el Antiguo Testamento. Pedro, se dice que el último texto en escribirse del Nuevo Testamento es la segunda carta de Pedro. Y es un texto como del siglo, perdón, como del año 110, 120. El mismo autor se echa de cara ahí, ¿no? Ya luego podemos ver, cuando veamos las cartas católicas, les voy a enseñar ese detalle. Mm, ¿Qué más? ¿Qué más? Quisiera pasar como a otra sección ya para ir acabando, la cuestión eh, del Antiguo Testamento. Yo quería terminar esta sesión con esta perspectiva veterotestamentaria. Como ya les he dicho, veterotestamentario es un término que quizá voy a estar usando de repente, que hace referencia a Vetus Testamentum. Es como se escribe el Antiguo Testamento en latín, Vetus Testamentum, Antiguo Testamento, Veterotestamento. Este canon. Es complejo. Es complejo porque hay ciertas ideas de que el canon judío llega a su plenitud en el siglo I después de Cristo, con lo que se llama, y que no está aprobado, lo que se llama de alguna forma concilio de Jamnia, en un pueblo, ciudad, no es pueblo, en una ciudad cerca de Jerusalén. Que ahí los sabios judíos, los escribas, después de la destrucción del templo en el año 70 por el romano Tito, habían restablecido el estudio de la escritura, se habían reunido otra vez y habían definido de forma total el canon. Sin embargo, esto es complejo, primero porque no es un concilio como tal, es una escuela y lo único que se discutía en ese momento era si el Cantar de los Cantares y el libro del Eclesiastés, diferenciado del eclesiástico, ¿eh? Es distinto. El Eclesiastés, que también se llama Cogelet, pues era lo que se peleaban ahí. ¿Estos son canónicos o no son canónicos? ¿Sí son de origen sagrado o no lo son? ¿No? Complejo, ¿eh? Son textos muy interesantes, complejísimos. Bien, entonces, yo les quiero compartir aquí una línea de tiempo que me parece muy buena. Con esto voy a quedar muy, muy claro. A ver, déjame nada más la encuentro porque aquí la tenía abierta. Mm, Déjenme intento compartir aquí. Ahí lo ven. Ahí lo están viendo. Si se dan cuenta, aquí tenemos más o menos cómo se fue formando el, el Antiguo Testamento, ¿no? Cómo fueron apareciendo los escritos. Aquí está un poco medio grosero porque, pues eso está escaneado. Esto lo saqué del comentario bíblico San Jerónimo. Creo que ahí se ve, ¿no? Del quinto tomo. Me gustó mucho esta línea del tiempo. Lo primero que se habla
Vemos que está dividido aquí ley, profetas anteriores, profetas posteriores y escritos. Es la división que ya les he dado. Torá, Nebim y Ketubim. Y hasta deuterocanónicos. Y aquí está, ven, aquí a la superior derecho, vemos apócrifos con el asterisquito, que les decía que es como lo llaman los protestantes. Pues tenemos al principio la vida de Moisés. Esto es lo que se va reflexionando entre el siglo XIII, siglo XI antes de Cristo, pues se va transmitiendo de forma oral qué pasó con Moisés, qué onda con este personaje. Hay una poesía primitiva que le decía que es el texto de Miriam o María, hermana de Moisés. También se va hablando de los relatos de Josué, de los jueces, de cómo es la conquista de la tierra de Canaán, qué pasó con Jericó, cómo dominaron Jericó, cómo dominaron todas las tribus, ¿no? Después se va a empezar a hablar por forma oral, esto de forma oral. Después hay en el siglo X, más o menos, una tradición escriturística que se llama J, algunos autores la ponen como Y, aquí la pueden ver en la parte de la ley, en el siglo X, se llama la tradición yavista. Después abajo vemos una E, que es de tradición eloísta. Después tenemos en el siglo sexto, una P, que es de sacerdotal, y no está la D, no está la letra D. Es que hay 4 tradiciones escriturísticas, sobre todo, y esto aparece en la cuestión de la ley, porque hay algo que se llama hipótesis documentaria, ¿no? Que es las tradiciones escriturísticas que fueron conformando los libros hasta su culmen, hasta que se aceptan y se cierran, hasta que esto es definitivo, que es la tradición yavista, eloísta, sacerdotal y deuteronómica. O la forma en que llaman a Dios, se le llama tradición yavista porque llama a Dios Yahvé en sus escritos, la eloísta porque llama a Dios Elohim. Realmente Dios tiene varios nombres. Hay un texto muy interesante del Pseudo Dionisio de Areopagita que habla de los nombres de Dios. San Isidoro de Sevilla también habla de los nombres de Dios y son varios. Está, por ejemplo, Yahvé, Elohim, El Shaddai, Elohim. Está también, por ejemplo, había otro que era para explicar, Señor, ahorita se me fue, pero son más o menos 10 nombres los que se le dan a Dios en el Antiguo Testamento, en los escritos en hebreo. Vemos al Señor Dios de los ejércitos, Shaddai, creo que es Shaddai. Pero bueno, eso es interesante, ¿no? Vemos que, por ejemplo, hasta el siglo V se completa el Pentateuco. Se unen estas tradiciones escriturísticas. Se dice que con este personaje Esdras y con Nehemías en el periodo persa, se reúnen las tradiciones, se escriben, se dan por cerrado la cuestión del Pentateuco, de la ley. Vemos que también ahí está la cuestión de los profetas. Bueno, esto lo pueden revisar, esto lo tienen en la bibliografía que les subí. Yo les subí estos 5 tomos del comentario bíblico San Jerónimo. Ven que es el quinto tomo, lo pueden ver de forma más detenida. El tema de los profetas, les decíamos, escribieron de la noche a la mañana, y Isaías, sus oráculos, los fueron escribiendo algunos profetas, algunos discípulos. Les decía que está dividido en varias partes. Algo similar pasa con el libro de Zacarías. Zacarías auténticamente es de los primeros 8 capítulos. Los 6 capítulos restantes son discípulos, es una tradición posterior. Por eso se habla de Zacarías y de Isaías, de un deutero Isaías, de un deutero Zacarías, incluso de un trito Isaías. Es complejo. Eso ya es un lenguaje muy moderno para estudiar la Biblia, ¿no? Por ejemplo, los padres de la iglesia, que ya les expliqué quiénes eran, no se plantean para nada estas dudas. Ya ven que hay diferencias, pero no se dedican a sistematizarlas, a estudiarlas asiduamente y poner por escrito diferencias como sucede hoy de forma muy crítica, ¿no? Es interesante. Pero esta línea del tiempo, si la quieren ver, después más a detalle, si quieren sentar y verla, pues les va a dar mucha luz, ¿no? Entonces, con el Antiguo Testamento tenemos, a ver, y tenemos con la ley que por ejemplo, los escritos quizá más antiguos pueden ser el Decálogo, que todos conocemos los 10 mandamientos, que está en el capítulo 20 del Éxodo, de versículo 1 a 17. El Código de la Alianza,
Está también en el Éxodo, que es lo que sigue al Decálogo de Moisés, que es capítulo 20, versículo 22 a capítulo 23, versículo 19. Y tenemos el decálogo ritual en el libro del Éxodo, capítulo 34, versículos del 11 al 26. Esos son los textos más antiguos. Se cree que se escribió en el siglo XII, siglo XI, ¿no? Está esta cuestión. Después de los profetas, ya vieron, ya les expliqué que están los profetas anteriores, los profetas posteriores, ¿no? Se cree que coge los escritos de los reyes, de los profetas, el rey David, que pertenecen a los profetas anteriores, por el profeta Natán, por Samuel, que es el que unge a Saúl, unge a David, después desaparece, ¿no? También las crónicas, que son archivos distintos. Y esto nos pone a los biblistas a plantearse preguntas, ¿no? Sobre cuáles son las fuentes de los mismos escritos bíblicos del Antiguo Testamento para que sean escritos. Es decir, había cosas escritas que ya no sobreviven hoy por cuestiones del tiempo, ¿no? Es decir, que es posible que hubiera otros libros que fueran considerados sagrados. Acá tengo ya lo último. También, ya les comenté, los profetas que son lo que nosotros llamamos los profetas mayores y los profetas menores, pues se escriben en un periodo entre 750 hasta el año 300, 200 antes de Cristo, más o menos, es complejo. Los primeros profetas son Amós y Oseas, ¿no? Y tenemos los últimos, pues son Malaquías, Joel, no se sabe realmente cuándo, Daniel, aunque es un profeta que habla mucho de Babilonia, que como personaje histórico probablemente vivió en Babilonia. Se escribe todavía cosas hasta el siglo II, ese relato de Susana, que es un relato griego, que es un relato muy bonito, muy interesante, es un relato como el siglo II, es un relato que, por ejemplo, los protestantes no tienen, el Deutero Zacarías, por ejemplo, y algo que se llama el Apocalipsis de Isaías. Eso lo voy a ver cuando veamos profetas. Y les voy a anticipar algo, ¿eh? El fenómeno profético no es una cuestión absoluta y únicamente del pueblo de Israel. El profetismo, y esto lo habla muy bien José Luis Siclia y se los puse en la bibliografía, habla del profetismo en Egipto, del profetismo en los antiguos pueblos de Mesopotamia, como Mari, dice que ahí se encontraron unos textos interesantísimos, también en Nínive, en Ur, en Uruk. Bueno, eso para poner en contexto, el profetismo es un fenómeno religioso de Medio Oriente, pero evidentemente en ningún lugar como en Israel encontró su plenitud y con las declaraciones y profecías que se hacen. Vamos a ver también qué es el término. A veces se tiene de una forma nada más que es como de adivino, pero el profeta es... El libro de Daniel, en el capítulo 9, versículo 2, habla de Jeremías, del profeta Jeremías, ya le da valor. Es decir, ya se tiene conciencia de que está este gran profeta Jeremías, un profeta preexílico. Cuando hablamos de exílico, preexílico y posexílico, nos referimos siempre al que se pierde. ¿Qué fue? ¿Me pueden decir qué fue lo que no se escuchó o en qué me quedé? Pero les decía que Daniel, en el capítulo 9, versículo 2, habla de Jeremías como, como un, como un profeta que ya se tiene, que ya se lee, ¿no? Porque lo cita. Hay textos eh, que dicen en la misma Biblia del Antiguo Testamento que hablan ya de la ley y los profetas. Obviamente son los últimos textos del Antiguo Testamento, los últimos en escribirse, que ya saben que están estos textos importantísimos de la ley y los profetas. Fíjate que los judíos hablan de este concepto, libros que manchan las manos. Es decir, son libros sagrados para los que necesitas purificar. Es interesante. Y generalmente se da ahora en la actualidad se tiene ya de una forma, pues que no se duda, para todos los libros de lo que he explicado que es el Tanaj. Pero en la antigüedad están estos escritos como los Salmos, como los Cantares, el Eclesiastés, el Eclesiástico, el libro de Job, el libro de la Sabiduría, el libro de los Proverbios, etcétera,
Y estos textos, pues tardó en decirse qué onda. Por ejemplo, los libros de los Salmos se empiezan a escribir, creo que aquí sale en esta tablita, empiezan a escribir desde el siglo X hasta el siglo III, sí, pertenecen, es complejísimo. En la bibliografía les puse un libro de Luis Alonso Shecker, que es un superbiblista español, que estudia los salmos, San Agustín, tiene comentarios a los 150 salmos, interesantísimos, preciosísimos, que predicó a la iglesia de Cartago, y narraciones de los salmos, interesante, muy interesante. Esto lo digo para incitar quizá un poco de interés en conocer estas escrituras. Entonces, estos últimos escritos, ya pasando para ahora sí concluir, que llamamos los Ketubim, que ya he explicado, son muy heterogéneos en cuanto a géneros literarios, estilos, periodos escriturísticos. Provienen algunos, por ejemplo, proverbios, quizás muy antiguo, pero se termina de redactar muy tarde, ¿no? Eh, Flavio Josefo, ya les he explicado quién es, dice que él reconoce 5 libros de, de la ley, 13 proféticos y 4 escritos que son buenos y para la lectura. Pero lo hace de una forma muy ambigua, no sabe cuáles son. Algunos expertos dicen que se refiere al Cantar de los Cantares, a los Salmos, a los Proverbios y al Eclesiastés, pero no hay certidumbre. Y esto es curioso porque 5 más 13 más 14 es 22. El alfabeto hebreo tiene 22 letras. Se decía en antiguo que había libros sagrados cuantas letras pertenecían al alfabeto hebreo. Esto es curioso, hay algunas combinaciones que dan 24, después también es porque se consideran libros que tienen varias partes, como los Reyes, Samuel, como uno solo, y no como dos aparte. Es curioso, entonces, cuando se hacen esas combinaciones, pues pueden dar distintas cantidades, ¿no? Se considera los 4 libros de los reyes como Samuel 1 y 2 y Reyes 1 y 2 como 4 libros de reyes. Y bueno, es un tema complejo. Es un tema complejo y hay que ver de forma muy revisada. Pero vemos que hay una gran vaguedad. No se sabe bien eh, cuáles son los otros escritos, como para definirlos de una forma como tal, hasta que con la Iglesia Católica tenemos esta certidumbre. Pero tenemos que preguntarnos también cómo se clausura el canon judío. Esto es importante. Está el tema que es con el tiempo, están los criterios, no hay como tal certeza y esto se dice pues con mucha humildad, ¿no? Aceptar, aceptación, vitalidad, el carácter legal, se decía que se aceptaba primero en función de que si eran libros legales, pero ese es el tema, sobre todo en los primeros libros de la Torá, ¿no? Que en función de eso se aceptaban. Si eran libros con legalidad, pues eran libros sagrados, en función de eso se iba cerrando poco a poco el canon, eh, porque tenían la palabra de Dios, que es esta cuestión de oráculo del Señor, y el Señor dirigió su palabra al profeta Ezequiel y escribe, y este tema, ¿no? Pero hay ambigüedad, sobre todo por los métodos críticos que se utilizan hoy, ¿no? Por cómo se usan ciertas palabras, ¿no? Antiguamente, pues la visión no es la misma, ¿no? Está también la cuestión de la época. Hay quienes creen que el canon se cierra con Esdras, aquí dice, en la línea del tiempo que sigo proyectándoles, en el año 400, más o menos, siglo V antes de Cristo. Entonces, si se cierra ahí el canon, pues todavía es complejo lo que dice, se podría aceptar lo que dice Flavio Josefo que les leí, ¿no? De los 22 libros, pero realmente eso es difícil, ¿no? Porque realmente al final sigue habiendo más escritos, como aquí lo demuestra esta tablita que les proyecto, aquí abajo hay un poco más. Aquí en la parte de los apócrifos deuterocanónicos, eh, vemos, realmente el cierre viene con la Iglesia Católica, ¿eh? Eso sí lo quiero decir. Sin embargo, y hay algo importante, el cierre del Antiguo Testamento de su canon se va a ver muy condicionado por los escritos cristianos, por las cartas, por los evangelios, va a ir condicionando porque eso va a ser de alguna forma, no quiero decir presión, pero sí ir condicionando a que termine esa escritura, ¿no? Porque digamos, y esto hay total certeza, los escritos del Antiguo, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, no terminan con el acontecimiento de Jesús, no, todavía siguen como hasta el siglo II después de Cristo,
¿no? Es decir, el acontecimiento de Cristo no significa que termine el proceso de elección y de discernimiento sobre un canon escriturístico, ¿no? Espero que me explique con lo que digo. Y ahora, el tema de apócrifos, que no lo voy a tratar, pero aquí lo digo rápidamente con esto. Aquí dice el libro de Eclesiástico, libro de Enoc, libro de los Jubileos, Baruch, Tobías, Judí, Aristeas, Testamentos, Esther griego, partes griegas de Daniel, primero Macabeos, segundo Macabeos, Sabiduría, tercero Macabeos, primero Esdras y Salmos de Salomón. ¿Qué son estos escritos? Son libros apócrifos, son libros que los eh, protestantes no aceptan, pero aquí tiene unos asteriscos. Esos libros tampoco los aceptamos los católicos. Y nos damos cuenta que hay libros que vemos en la columna izquierda, pertenece al libro al siglo primero, ¿m? Y son los libros antes de Cristo, pero todavía acá abajo vemos que sigue habiendo libros, estos ya son todos de tradición griega, pero vemos aquí que, por ejemplo, nos habla de los escritos judíos del siglo primero y comienzos del siglo segundo después de Cristo, incluye un cuarto libro de los Macabeos, la Asunción de Moisés, los oráculos civilinos, de fechas inciertas. Hay un segundo libro de Esdras, un segundo y tercer libro de Baruch, la oración de Manasés. Estos testamentos son testamentos de los patriarcas, testamentos de personajes importantes del pueblo judío, ¿no? Lo habla en general. Hay libros, luego les puedo enseñar, esto no lo puse en la bibliografía porque no me parece relevante para el motivo del taller, de puros apócrifos del Antiguo Testamento. Eso es muy interesante. Hay muchos apócrifos, no solo hay apócrifos en en el Nuevo Testamento, hay muchísimos del Evangelio de Tomás, Evangelio de Santiago, que por ejemplo el Evangelio de Santiago es donde conocemos algunas cosas de la Virgen María, de la tradición que no tienen demostración científica, pero la iglesia ha aceptado, por ejemplo, Ana y Joaquín, los abuelos de Jesús, los papás de María, vienen de apócrifos, está apócrifos de muchos. Hay muchos también que se llaman gnósticos, que no es lo mismo que apócrifo, ¿eh? Hablan mucho de María Magdalena y cosas horribles. Hay unos que dicen que Jesús se besa con María Magdalena, que era su esposa, cosas muy simpáticas también, que bueno. Ya podrán ver muy a grosso modo. Es muy interesante. Es importante estudiarlos, que los apócrifos, los que ya nos escriben en el canon, se recomiendan, la iglesia recomienda leerlos. Sin embargo, ¿qué podemos decir? ¿Hay evangelios apócrifos? Sí. ¿Es bueno leerlos? Claro que sí. Pero ¿por qué no se escriben? No, pero que lo que sí podemos decir es, pues no los leas antes que los evangelios canónicos, ¿no? Mejor lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan antes de leer el evangelio de los árabes, el evangelio de estos y esos, porque ahí está la verdad. Lo que reveló Jesús está escrito en esto, y es lo que la iglesia ha aceptado. Y recordemos lo que le decía al principio de San Agustín. Yo no aceptaría el evangelio, no creía en el evangelio, que podemos aplicar a toda la escritura. Yo no aceptaría y no creería en las escrituras si no fuera por la autoridad de la iglesia. Y esto ha perdurado por el tiempo. Hay un magisterio que regula, porque si no, pues cada quien podría decir lo que sea, ¿no? Cada quien decimos, pues estos libros son para mí sí, para mí no. Entonces, eso es complejo, ¿no? Entonces, también está, por ejemplo, el pastor de Hermas, es un escrito muy bonito de un personaje romano, un pastor romano, que se recomienda mucho, muy bonito, que, por ejemplo, el canon de Muratori, que yo les expliqué a grosso modo, imagen es un escrito que se encontró en la biblioteca ambrosiana en el siglo XVII, siglo XVIII, por un personaje Muratoria, ¿no? Algo así. O sea, porque este texto, que es un pergamino chiquitito, eh, pues dice, habla del canon que se tiene más o menos, se data del mediados del siglo segundo de nuestra era, que contiene qué evangelios y así, y bueno, es un tema. Y habla del pastor de Hermas, ese no, ese se escriba más o menos recientemente, eso se dice en el texto de Muratori, ¿no? En su contexto, ¿no? Se escribió hacia el año 130, 140, el texto de pastor de Hermas, que es un texto apócrifo, muy bonito, se puede leer, sí, se puede orar, sí, pero no es escritura sagrada, no la reconocemos como palabra de Dios.
¿no? El tema del Antiguo Testamento es complejo. Esto lo voy a ir mencionando, ya no, ahorita ya no lo menciono porque ahorita nos vamos a centrar, ahora sí nos vamos a ir metiendo poco a poco en Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, lo vamos a ver más adelante. Entonces, si quieren ver estas cuestiones, pues sigan viniendo al taller y con esto doy por terminada la sesión de hoy. ¿Hay alguna pregunta? Creo que lo fuimos viendo detenidamente, pero ahora sí, los escucho. Estoy perfecta, Chocho, muchas gracias. ¿Sale? ¿Sí, Cami? Excelente, excelente. ¿Alguien más que tenga por ahí alguna duda? Chava, ¿No? yo. ¿Quién? Bueno, no sé si es la respuesta. Yo, Fer. Bueno, estoy como Sí. Fer, pero ni mi hermana. Una duda. ¿Por qué en los... Ay, se me fue el nombre. Ay, pues sí, tú también. En los evangelios apócrifos, en los que mencionas que tienen asteriscos, ¿por qué nosotros no los aceptamos? O sea, ¿por qué el catolicismo y la iglesia no los ha aceptado? Ah, sí, es por lo, más o menos no lo comenté, sí, muy específico. Gracias por hacer la pregunta. Híjole. Hay apócrifos, como les decía, en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Por qué no se van aceptando ya? Porque son escritos ya muy tardíos. Como ven, en la línea de tiempo que les proyecté, hay escritos y tradiciones muy antiguas que fueron acumulándose y se fueron aceptando como sagradas. Y hubo un momento que en un taller pasado creo que se los comenté, que se llama intertestamento, es decir, entre los escritos finales del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, así se le llama históricamente y en el estudio, pues hay una evolución de la escritura, sobre todo por los griegos judíos griegos, vaya, que escriben muchísimo, pero como ya son muy tardíos y ya es como parte de lo mismo, reinterpretando, parte de la esencia del judaísmo con respecto al Antiguo Testamento, pues ya no se aceptan, ¿no? Se conservan lo que ya se había dicho antes, y como decía, no hay como premisas para definir este sí, este no, este sí, este no, ¿no? Es por parte de la tradición, porque por un largo tiempo se van aceptando estos libros, hasta el punto en el que se establecen, y era lo que explicaba al principio con el Concilio de Trento, ¿no? No hay, como les digo, no hay premisas. Parte de la autoridad que no viene de imponer porque se me antoja, sino por una tradición subsecuente que culmina en reconocerlo, ¿no? Evidentemente, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ¿qué pasa? Hay muchísimos libros apócrifos, pero ¿por qué no se establecen como libros canónicos? Por lo mismo que en el Antiguo Testamento, porque son textos muy tardíos. El Evangelio de Santiago, el Evangelio de Tomás, de Bartolomé, y hay muchos, pueden buscarlos. Voy a mandarles, hay un librito de los cuadernos bíblicos que les recomendaba el taller pasado, donde pueden ver esto de apócrifos, en el comentario San Jerónimo, tomo 5, también pueden verlo en el apartado 68. Son textos que, como para decirlo de la bibliografía, como se escriben hacia el siglo tercero, siglo cuarto, y hay una evolución del cristianismo, de textos de los evangelios canónicos. Fíjate, los evangelios canónicos, Mateo, Marcos y Lucas, aparecen entre el año 65 y 95 después de Cristo. Otros evangelios empiezan a aparecer hasta el 150, 180, año 200, 200 y cacho, 300, 400 todavía. Para ese momento ya hay una evolución del pensamiento cristiano, y estos evangelios que se llaman apócrifos no aportan ninguna novedad, porque hay unos que tienen cosas semejantes, y pues, ¿por qué tendrías que añadir algo que ya no está? Hay unos que nos hablan, por ejemplo, de la infancia de Jesús. Se empezaron a preguntar muchas veces los antiguos cristianos, antiguos relativamente, no de los primeros, del primer siglo, sino ya del tercer siglo, oye, ¿qué pasó con el Jesús? ¿No? Y escriben cosas pues muy fantasiosas, ¿no? Que son una proyección en la infancia de lo que sucedería en su madurez, ¿no? De los milagros, ¿no? Evidentemente es una fantasía, pero ya es una imagen de los milagros y signos. Me gusta más la palabra signo y le gusta más a los evangelistas la palabra signo que milagro, pues aparecerán, ya serán una imagen, ¿no? Entonces, como ya es a veces puede parecer una cuestión como de morbo, de andar buscándole aquí y allá, a ver qué más podemos investigar, añadir, pues ya no. Lo esencial está en los evangelios que acepta la iglesia sobre la divinidad de Jesús. Hay ciertas ambigüedades, ¿no?
Evidentemente se dice, Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. Ese tipo de semántica hay que irla viendo, pero es por esa razón. Y no solo hay evangelios apócrifos, hay otros escritos apócrifos. Hay, por ejemplo, una carta de Pilato, que según esto le escribió a Tiberio para decir, no, sí, Jesús sí era el Mesías, sí era realmente Dios. Textos apócrifos, textos muy bonitos que se fueron componiendo en la tradición, pueden leerse, ¿no? Pero, como te digo, como no conservan la esencia, y también por la cuestión del tiempo, pues no se aceptan. Los escritos de Pablo aparecen hacia el año 50 de la primera carta a los tesalonicenses. Terminan de escribirse las cartas, te digo, todo el Nuevo Testamento termina de escribirse a lo mucho, muy tarde, hacia el año 120. Después de eso, ya todo se empieza a considerar dudoso o de recomendación, pero sin ser canónico, sin ser aceptado como libro sagrado. Más o menos me explico, pero es complejo porque no hay un método para decir, tiene que tener estos criterios todos los libros, pues no, porque todos los libros y textos del Antiguo y Nuevo Testamento, es decir, de la Biblia, tienen diferencias, ¿no? Entonces lo que tenemos es la lista que nos da la iglesia y, y hay criterios a veces que quieren aventurar a algunas personas, pero esto es lo que hay, ¿no? Pero no es una explicación así como sin salidas, ¿no? Creo que si vamos a estas bibliografías que yo les he dicho y que más o menos he tratado de desarrollar en esta hora y media casi más o menos, pues es lo que vas a encontrar. ¿Me explico? O no, o, o más o menos. No, sí, súper claro, chava, mil gracias. ¿Sale? ¿No? Y si en algo no quedó claro, pues les digo, la bibliografía es más clara que yo espero que me haya podido expresar bien, porque este es un tema importante y que como no siento que no quedó muy claro la sesión pasada, pues dije, mejor hay que darlo ya. Pero bueno, ya nos pasamos ahorita un poquito ahorita también con la pregunta. ¿Alguna duda más? Yo tengo todo el tiempo del mundo para ustedes. Ya la próxima sesión vamos a ver Antiguo Testamento. Vamos a empezar a ver sobre Pentateuco, concretamente. Va a estar muy interesante. No se la pierdan. Yo creo que ahorita algunos salieron de vacaciones, no pudieron por la Semana Santa. Hasta pensé, pero sí, yo dije, sí va a haber o no va a haber, pero pues yo les había dicho que sí. Entonces, pero sí me imaginé que iba a haber menos esta vez por la cuestión de Semana Santa. Pero bueno, ahora sí terminamos. Pues les agradezco mucho a todos su presencia, sus dudas, su participación, ¿no? Su entusiasmo. Y bueno, les deseo una bonita noche y nos estamos viendo el próximo miércoles. ¿Sale? Cuídense mucho. Adiós, adiós. Sí, Chacho, muchas gracias. Nos vemos.